Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches. Son las 10 de la noche y 15 minutos, 20 segundos. Estamos en Los Ángeles de Juan, en vivo, como todos los miércoles a esta hora por el Canal 1, con Caterine y Claudia. Caterine, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos los televidentes y sobre todo, como siempre, a los tuiteros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Juan, Caterine, y gracias por estarnos acompañando una vez más en Los Ángeles de Juan. Como ustedes saben, todos los miércoles tenemos un tema para desarrollar en Los Ángeles de Juan. El tema de hoy tiene que ver con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 15 de junio. ¿Qué papel juegan las encuestas en un proceso electoral? Entre otras cosas, ¿cómo se hace una encuesta de opinión? Los invito para que vean este video de Valentina Guatibonza como introducción al tema de hoy. Las encuestas de opinión son parte importante de la democracia. La última información electoral que registraron las principales firmas encuestadoras en Colombia, Inbamer Gallup, Ipsos Napoleón Franco, Cifras y Conceptos y Datexco, dejó ver una tendencia clara. Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos quedarían empatados técnicamente en primera vuelta. Las mediciones también dejaron al descubierto que ninguno de los candidatos lograría una ventaja suficiente que le diera la victoria. Una de las organizaciones con mayor experiencia que existe en Colombia dedicada a la investigación de mercados y de opinión pública es Inbamer Gallup. Su última gran encuesta puso al frente en la intención de voto al candidato por el Centro Democrático con el 29.3%. Seguido del candidato a presidente por la Unidad Nacional con el 29%. De igual forma, la encuesta de Ipsos Napoleón Franco mostró que Óscar Iván Zuluaga superaría a Juan Manuel Santos con el 29.5% frente a un 28.5%. El último sondeo de la firma Cifras y Conceptos indicó que Juan Manuel Santos lograría el 27.7%, mientras Óscar Iván Zuluaga alcanzaría el 23.9%. El estudio de Datexco reveló que el candidato presidente se impondría en la primera vuelta con el 27.7%, seguido de Óscar Iván Zuluaga con el 25.6%. Los resultados de una encuesta electoral ayudan a comprender el panorama político del país, pero no deben confundirse con el resultado final en las urnas. Ahí está, ese es el tema. Volvemos después de comerciales con el debate en vivo en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo acá en el Canal 1 con Los Ángeles de Juan. Caterine, Claudia, abrimos el debate. Las encuestas de opinión son determinantes en una elección presidencial como la nuestra en la segunda vuelta, Caterine. Bueno, Juan, yo inicialmente no me atrevería a decir que son determinantes, porque eso depende mucho del momento histórico por el que está atravesando la sociedad, digamos, que está involucrada en la elección, pero claramente diría que son muy, pero muy importantes, digamos, las encuestas. Yo no me imagino una elección sin encuestas, sería como ir a la deriva. Las encuestas permiten estimar una serie de variables, pero lo importante es siempre saber que la encuesta es una foto en un momento dado de una película y que uno solo logra leer la película cuando compara varias encuestas y las mira en términos de tendencia. Si uno mira las encuestas en términos de tendencia, yo creo que estas, particularmente esta primera vuelta que acaba de pasar, no fallaron. Así no hayan recogido exactamente el resultado, no fallaron, porque algo muy importante que sí mostraron era que Óscar Iván Zuluaga venía subiendo y efectivamente pues ganó. Claudia. Pues, a ver, Juan, eso es una cosa difícil de determinar. Sin embargo, en un país con el nivel educativo que tiene Colombia, donde evidentemente el criterio político es mínimo y donde hay unos niveles de clientelismo inmensos, pues es muy fácil aplicar la frase ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, en ese orden de ideas, las encuestas se vuelven pues una excelente opción, apoyando como esa pereza de revisar las propuestas que tienen los diferentes candidatos, y la gente simplemente opta y dice, bueno, ¿cuál es el candidato que está encabezando la encuesta? Es el siguiente. Entonces muchas personas que no tienen ese criterio político se van por esa opción. Por otra parte, otra cosa que hacen las encuestas es enfocarse en el candidato o en los dos candidatos que estén encabezando
y dejar de lado los otros candidatos, lo que posiblemente genere un desánimo entre los adeptos de los diferentes partidos políticos o los otros candidatos que también estén participando. Volvemos más adelante con Caterina y con Claudia, porque Linda Ballestas hizo el siguiente informe especial sobre las encuestas de opinión en todo el mundo. Las encuestas se han convertido en una herramienta fundamental para las elecciones democráticas en todo el mundo. En todos los sistemas democráticos, ya sea en África, Asia, Oceanía y América, hacen uso de este instrumento de medición para diagnosticar el panorama político de cada país. Sin embargo, existen regímenes como los gobiernos de Corea del Norte, China y Cuba, donde la opinión pública acerca de los políticos medida a través de encuestas de opinión no es permitida. Una de las firmas más reconocidas en Colombia es Invamer Gallup, fundada en 1970 y actualmente considerada una de las agencias encuestadoras con mayor experiencia en el país. A nivel mundial, Gallup es una multinacional con más de 80 años de experiencia y opera más de 40 oficinas de consultoría en todo el mundo. Uno de los pioneros en la medición de la audiencia en radio y televisión mediante encuestas fue George Gallup. Este periodista y estadístico estadounidense predijo la victoria de Roosevelt en Estados Unidos durante 1936, generando el primer hito en la historia de las encuestas de opinión pública. Además, la firma Gallup lanzó el Instituto Francés de Opinión Pública conocido como el IFOP, que dio inicio a la cultura de las encuestas electorales a principios de los años 70 hasta nuestros días. Otro de los gigantes en mediciones de opinión a nivel mundial es el grupo francés Havas, considerado el más importante en temas de publicidad y medios de comunicación en Europa. Por otro lado, Colombia se mantiene vigente con este tipo de análisis de opinión pública, pues cuenta con importantes agencias como Ipsos Napoleón Franco, el Centro Nacional de Consultoría, Cifras y Conceptos y Datexco, quienes se han posicionado como líderes de opinión en todo nuestro territorio. Ahora el tema es, Caterina y Claudia, si las encuestas aciertan o no aciertan. Caterina. Pues ahí también entramos a un tema muy complejo, porque es que en Colombia, por ley, las encuestas no pueden divulgar los resultados hasta una semana antes de las elecciones. Y digo yo que una semana antes de las elecciones, sobre todo en esta, donde los electores no tuvimos oportunidad de ver debates, sino hasta la última semana, es donde pasan las cosas más importantes y es donde la gente que no ha logrado decidir ve los debates y cambia la tendencia o refuerza su voto. Entonces, claramente ahí se da un movimiento que las encuestas no alcanzan a recoger porque no se les permite divulgar esos resultados. Luego, pareciera que fallaran, pero repito, como dije en el primer segmento del programa, si uno revisa la tendencia que mostraban las encuestas no fallaron, porque efectivamente Zuluaga ganó y esa era la tendencia en las mediciones. Claudia. Las encuestas aquí en Colombia usualmente aciertan, y es porque realmente aquí hay está muy marcada la diferencia y las opciones que tienen las personas. Entonces, simplemente lo que hacen es como reforzar constantemente lo que se dice y el run run que hay en el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen unos márgenes de error que poco le han aplicado aquí a Colombia, porque generalmente desde el 98 en adelante han acertado con el que va a ser el presidente. Sin embargo, en estas elecciones ha habido una diferencia muy pequeña y eso hace que, sobre todo para esta segunda vuelta, se vuelva un poco incierto. Yo creo que Caterina y Claudia han dado en elementos fundamentales de este debate sobre las encuestas y procesos electorales a nivel presidencial como el que tenemos en Colombia, porque tenemos una veda que para muchos es totalmente absurda, para muchos es absolutamente absurda, que impide que una semana antes se mida públicamente cómo está el estado de ánimo de los votantes o de los posibles votantes. Eso fue lo que pasó en la primera vuelta. Los encuestadores colombianos, que son muy serios, no pudieron medir lo que pasaba en la última semana, que fue cuando se disparó Marta Lucía, que fue cuando se disparó Clara López, y eso no quedó en las encuestas. Pero si no tuviésemos veda y si hubiese hecho la medición, como se hace en todo el mundo, hubiesen registrado la tendencia alcista de Marta Lucía y, por supuesto, de Clara. Primer invitado de la noche es el doctor Javier Restrepo,
director de estudios de opinión de Ipsos Napoleón Franco. Doctor Javier Restrepo, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches, muchas gracias por habernos invitado. No, señor, usted es muy amable por atender esta invitación. ¿Qué lección le dejó a usted particularmente, a su firma encuestadora, la experiencia de esta primera vuelta? Yo creo que aquí hay varias lecciones importantes de la primera vuelta desde la óptica de las encuestas. De una parte, la prohibición que hay en la legislación colombiana de una semana de veda a la publicación de encuestas siempre deja la fotografía de la elección un poco rezagada frente a lo que pasa el día de la jornada electoral como tal. Este pasado 25 de mayo, las encuestas acertaron muy bien en lo que tiene que ver con el primer lugar que iba a tener el candidato Zuluaga, seguido muy de cerca por el candidato Santos, pero se quedaron un poco atrás en la tendencia ascendente que tenían tanto Marta Lucía Ramírez como Clara López, que fue, entre otros, resultado de su excelente desempeño en los debates por televisión. Eso que ocurrió precisamente durante la semana de veda, después de haber sido publicada esta última encuesta, ya no alcanzó a quedar captado, digamos, en la medición, y en esa medida entonces las encuestas parecen un poco desfasadas, no tan precisas. Ese es un gran aprendizaje que tenemos. Doctor Restrepo, ¿por qué son importantes las encuestas en una elección presidencial? Para entender lo que está pasando en el país, en muchos temas sociales, las encuestas son una fuente de información fundamental. La gente necesita saber, o valora más bien, saber qué piensan sus compañeros, sus conciudadanos sobre los distintos temas. En la elección presidencial esto es aún más importante. Entender la opinión de los demás es uno de los elementos que uno tiene en cuenta para formarse su propio juicio y tomar finalmente una decisión en un tema tan crítico como la elección presidencial. Doctor Restrepo, usted conoce muy bien las encuestas en todo el mundo, pero ¿en Colombia existe una cultura de las encuestas? Yo te respondería esa pregunta desde dos ópticas, Juan Guillermo. Primero, desde la óptica de los encuestados, en general sí, la gente, los colombianos son bastante generosos cuando se trata de responder qué piensan sobre los distintos temas y gracias a eso podemos hacer nuestro trabajo como encuestadores. Desde la óptica del análisis de los medios de comunicación y de los opinadores del país alrededor de los temas de encuestas, creo que nosotros como encuestadores tenemos una tarea ardua todavía por delante para generar más pedagogía alrededor del tema de las encuestas y lograr que las encuestas sean vistas como lo que son, una herramienta técnica con fundamento científico, estadístico y no algo con lo que hay que pelear y pretender desconocerlas o tildarlas, digamos, de manipuladas o de herramientas poco confiables. Ahora, por su experiencia, además porque usted observa permanentemente, segundo a segundo, el movimiento de la opinión pública en Colombia, ¿cómo ve que se están moviendo las fuerzas indecisas y la abstención, que fue muy alta en la primera vuelta, para la segunda vuelta? Qué buena pregunta, Juan Guillermo. Nos toca hacer una encuesta para saberlo. La verdad, esto está difícil. Todavía no tenemos claridad. No hemos salido a campo, por supuesto, con la medición que hacemos para los medios de comunicación que nos contratan. Lo que sí es claro es que va a ser una segunda vuelta bien reñida, donde el trabajo que están haciendo las campañas tanto de Oscar Iván Zuluaga como de Juan Manuel Santos es precisamente convencer a los indecisos que voten por ellos, que son su mejor opción. Vamos a ver en las encuestas quién está teniendo más efectividad, digamos, en esa tarea. Pues quiero darle las gracias de manera muy especial al doctor Javier Restrepo de Ipsos Napoleón Franco. Mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Volvemos después de comerciales, obviamente con el debate con Catherine y con Claudia y con ustedes. Los Ángeles de Juan. Estamos en vivo acá en Los Ángeles de Juan, en el Canal 1. Catherine, su opinión. Pues el doctor ahorita mencionaba algo que a mí me parece que vale la pena, digamos, hacer énfasis y es en el tema de la sorpresa que dieron las mujeres, que dio Clara López y que dio Marta Lucía Ramírez. Ninguna encuesta vio venir el ascenso tan bravo de estas mujeres, que realmente en su resultado
se montaron entre 5 y 7 puntos más de lo que las encuestas le midieron a cada una. Claramente, y como él lo dijo, eso se debe a los debates. Entonces ahí también surge una pregunta muy importante y es, en unas campañas como las colombianas, en donde tenemos tan pocas fuentes de información y en donde también los electores no hacemos la tarea, digamos, de mirar las propuestas, ¿qué pesa más? ¿El debate o la encuesta? Yo creo que claramente en esta elección puntual pesan más los debates. Claudia, ¿qué Ya. pesa más, el debate o la encuesta? Pues aquí en Colombia pesa más la encuesta, pero debería pesar más el debate. Y como dice Catherine, lo que tienen que hacer y la responsabilidad de los medios de comunicación es tener una cobertura absoluta para que la gente tenga la posibilidad, no solo uno, deberían haber varios debates y que se enfocaran en cosas distintas para que la gente pudiera tener un conocimiento un poco más amplio. Sin embargo, pues tristemente los debates, tanto del jueves como del viernes, tuvieron muy poca participación porque estuvieron compitiendo con un programa concurso que les ganó, tristemente. Los duplicó en audiencia. Bueno, nuestro segundo invitado esta noche, Caterina y Claudia, es el doctor César Caballero. Él es el presidente de Cifras y Conceptos. Doctor César, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Doctor César, ¿qué lección le dejó a usted como firma encuestadora, Cifras y Conceptos, la experiencia de esta primera vuelta electoral a nivel presidencial? No, lo primero, nosotros tenemos que decir que nuestra firma, digamos, estimó que el presidente Santos ganaría en la primera vuelta por 4 puntos y efectivamente perdió por 4 puntos. Es decir, en eso yo tengo que reconocer con total tranquilidad que la encuesta que hicimos de la manera más seria y profesional en estas circunstancias no logró, digamos, atinar a los resultados que sucedieron el pasado domingo. ¿Por qué son importantes, doctor César, las encuestas en una elección presidencial? Evidentemente las encuestas políticas, las 5 que están publicando los medios, son un gran insumo para toda la democracia colombiana. ¿Usted cree que los resultados de las encuestas inciden en el voto de los ciudadanos a última hora, por ejemplo? Yo diría que inciden en unos ciudadanos para reforzar su voto por uno u otro candidato. En otros ciudadanos pueden incidir para cambiarlo y en otros simplemente no tienen sino la incidencia de una mejor información. ¿Y cómo ve usted, doctor César, que se mueven las fuerzas indecisas y la abstención para la segunda vuelta? Yo tengo la sensación de que los colombianos en segunda vuelta van a participar más de lo que hicieron en la primera vuelta. Yo creo que en la costa Caribe, que fue uno de los lugares donde la abstención fue más alta, va a tener una movilización mayor. Y creo que esta es la oportunidad para que los dos candidatos puedan presentarle al país sus dos modelos de sociedad, que yo creo que son bastante distintos. Hay dos modelos de sociedad que están más allá del tema de la paz. Yo creo que el tema de la paz es uno que la gente más o menos está teniendo claro cuál es el tema, pero aquí hay dos modelos de sociedad distintos que están proponiendo y que me parece que es sano para la democracia colombiana poder escoger entre ellos. Doctor César, es un gran placer tenerlo como invitado en Los Ángeles de Juan. Una gratitud infinita con usted y con todos los invitados que hemos tenido esta noche. Y nuestro invitado en estudio es el doctor Jorge Londoño. Él es el gerente general de Invamer Gallup. Es una encuestadora, como lo vimos en el informe de Valentina, el informe introductorio del tema de hoy, que tiene casi 100 años encuestando en el mundo, y el doctor Jorge Londoño es uno de los encuestadores de mayor credibilidad en Colombia. Muy buenas noches, estoy muy agradecido por estar con nosotros. Juan Guillermo, con mucho gusto. Aquí dispuesto a que usted me haga preguntitas, a ver de qué vamos a hablar. Quiero comentarles que el doctor viene de Medellín, hizo un esfuerzo enorme y duró como 1 hora metido en un avión sin poder bajarse, pero ya está con nosotros. Hombre, una pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo se hace una encuesta? Para decirlo en términos vulgares y que la audiencia tal vez me entienda, una encuesta es como echarle chiquitolina a Colombia. Chiquitolina, la del Chavo, es reducir la población de Colombia a un tamaño pequeñito, pero que quede en las mismas proporciones. Y entonces de ese tamaño pequeñito uno ya sabe, digamos, cómo se va a comportar el país en determinado momento. Es decir, si el 20% de las
de la población colombiana es en la costa atlántica, el 20% de la encuesta debe ser hecho en la costa atlántica. Si el 16-17% vive en Bogotá, el 16-17% de las entrevistas deben ser en Bogotá. Si la mitad son hombres y la mitad mujeres, la encuesta debe tener mitad hombres, mitad mujeres y así sucesivamente. Ese es, digamos, el principio básico, es que haya una muy buena representación de los diferentes segmentos Sí. y que la selección sea una selección, llamémoslo así, aleatoria o probabilística, que pueda verdaderamente, digamos, representar a la totalidad del universo. Catarina. Yo tengo una pregunta técnica muy cortica y sobre todo para nosotros los periodistas que nos toca estar manejando este lenguaje de las encuestas y, digamos, traducir todo este lenguaje cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo? Porque esos no son términos que se puedan utilizar como si significaran lo mismo y mucho menos en una contienda presidencial. Sí, a ver, no es fácil tener una diferencia muy clara. Tal vez yo me atrevería a decir lo siguiente, es en la forma de seleccionar la muestra. Una encuesta tradicionalmente utiliza métodos probabilísticos y un sondeo utiliza métodos no probabilísticos. ¿Qué son métodos no probabilísticos? Aquellos donde la probabilidad de la persona ser seleccionada no se conoce, mientras que el probabilístico se conoce. Ejemplo. En español. En español. En español. Si hay 100 personas en un salón y yo voy a seleccionar a 10 de ellas, cada persona tiene la probabilidad de 1 en 10 de ser seleccionada. Pero si yo voy a hacer encuestas en un centro comercial y voy a hacer las mismas 10 encuestas, yo no sé cuántas personas hay en el centro comercial pasando, ni cuántas van a pasar y cuántas no. Luego, esas 10 personas que yo selecciono, no le conozco la probabilidad de ser seleccionadas. Uno podría decir que esto significa que el sondeo no es representativo, digamos, en sentido estricto. Sí, mujer. Lo que significa en sentido estricto es que esas 10 encuestas no se pueden proyectar a la población. Exacto. En cambio, estas 10 que hice por métodos probabilísticos sí son proyectables a las 100 personas que había en el salón. Claudia, una pregunta para el doctor. ¿Cuáles Jorge son los Londoño. factores que determinaron ese margen de error para la última encuesta que hizo Gallup en cuanto a las elecciones presidenciales? Sí, hay un tema fundamental y es el tamaño de la muestra. O sea, normalmente el margen de error está muy asociado al tamaño de la muestra. En nuestro caso se hicieron 1.200 entrevistas y de ellas se seleccionaron aproximadamente 700 con alta intención de voto para las elecciones. O sea que eso no era un filtro. O sea, tener intención de voto no era un filtro inicial para comenzar a hacer la encuesta. No lo hacemos nosotros, sino que primero hacemos sobre 1.200, a esos les preguntamos si quieren votar o no quieren votar y nos quedamos en la encuesta con los que quieren votar. Si hago el filtro preliminar, a mí me queda muy difícil saber qué segmentos de la población van a votar más y qué segmentos van a votar menos. Doctor Londoño, le voy a hacer una pregunta que es como de la calle y la tengo acá en mi tabla y la gente está escribiéndome: Juan Guillermo, pregúntele al doctor Londoño esto. ¿Por qué a mí no me encuestan? Es una pregunta sí. como de la calle. No, ¿Te han nunca me encuestado? encuestan. A mí no me encuestan. Sí, De hecho, ni siquiera conozco a nadie que hayan encuestado. Yo tengo dos respuestas para eso. La primera, con mucho gusto, las invito a mi oficina para que vean el call center. Hacemos todos los días aproximadamente 500 encuestas desde el call center y hacemos más o menos unas 600 encuestas en diferentes ciudades de Colombia diariamente. Entonces las invito a que hagan con nuestros equipos de trabajo de campo las encuestas y vean que sí se Que hace. vayan a hacer Pero lo el trabajo segundo, de Juan campo. Y lo Guillermo, segundo, es que hay la posibilidad de que salgan a votar 33 millones de personas y la encuesta se hace sobre 1.200 personas. 1.200 en 33 millones es una probabilidad más o menos de uno en 30.000, más o menos. 1 en 30.000, o sea que es como ganarse una lotería. muy bien. Ah, No, con razón. Doctor no es Londoño, fácil que a uno lo encuesten. si me perdona usted
y los televidentes vamos a cumplir con nuestro compromiso comercial y por supuesto volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan con Jorge Londoño y Iván Mergalo. Los Ángeles de Juan. Volvemos con Los Ángeles de Juan en vivo en el Canal 1 todos los miércoles a las 10:15 de la noche. Otro invitado, el doctor César Valderrama, es el director general de Datesco. Doctor César, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias por la invitación. No, señor, usted es muy amable por atenderla. ¿Qué lección le deja a usted como encuestador y como firma encuestadora la experiencia de la primera vuelta? La lección que nos deja esta encuesta es que básicamente lo que identificamos es que las tendencias las identifican y las identificaron todas las encuestas. Ahora, ¿por qué son importantes las encuestas en una elección presidencial? Una campaña sin encuestas es como manejar un carro con los ojos vendados. Realmente las encuestas son las que determinan el estadio en el que se encuentra una población en un momento específico frente a una variable específica, que en este caso son las elecciones. ¿Usted cree que los resultados de las encuestas inciden en el voto de los ciudadanos? En este proceso electoral particular, pienso que las encuestas pudieron tener una influencia mayor a la que pudieron haber tenido en los últimos 18 años de elecciones. Ahora, ¿usted cómo ve que se están moviendo las fuerzas indecisas y la abstención para la segunda vuelta? Bueno, yo pienso que va a seguir la abstención, inclusive puede aumentar un poco la abstención, porque están muy polarizadas las posiciones y los dos candidatos que suben, que tienen polarizada la posición, esas son posiciones que no todo el mundo comparte. Muy amable al doctor César Valderrama de Datesco, muy gentil. Doctor Londoño, ¿usted cree que va a haber más abstención en la segunda vuelta por su experiencia? Yo no creo, Juan Guillermo. ¿Por qué? Yo no creo porque, pues evidentemente en esta primera vuelta, digamos, el candidato Santos ya identificó que la costa atlántica, que es uno de sus fortines electorales, tuvo una baja participación. Seguramente, digamos, van a hacer un esfuerzo grande por aumentar allí el voto. En el mismo sentido, digamos, la candidatura de Óscar Iván Zuluaga identifica en la costa atlántica una oportunidad de mejorar y entonces va a ir a buscar los votantes de esa zona del país. Eso va a estar guerreado allá. En la medida en que estas 3 semanas, digamos, la situación tiende a polarizarse en el buen sentido de la palabra, digamos, a que cada uno vaya escogiendo su candidato, eso va entusiasmando a la gente a salir a votar. Yo creo que va a haber más votación, incluso a pesar del partido de fútbol, que yo diría que es hasta un elemento positivo, porque va a tener a la gente reunida en la casa. Hay una mirada, una visión desde la academia para tratar este tema de las encuestas en las elecciones. Y aquí, en Los Ángeles de Juan, queremos saludar al doctor Santiago José Castro. Él es el vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Castro, desde la academia, ¿cómo es su lectura de las encuestas? Muy buenas noches. Juan Guillermo, yo creo que en la medida en que el sistema político por un lado y el sistema de partidos por otro en Colombia ha venido logrando un mayor grado de institucionalización, pues eso de alguna manera favorece la posible predicción de todos los ejercicios estadísticos, es decir, de las encuestas. Yo creo que eso es una de las cosas que vimos en la primera vuelta. Ya tenemos unos partidos más consolidados, ya tenemos unos índices de participación electoral más o menos claros, entre el 40 y el 50%. Luego yo creo que en la segunda vuelta pues las encuestas van a ser muy precisas, los márgenes de error nos van a permitir de alguna manera tener una aproximación más clara de lo que puede llegar a pasar el 15 de junio. Doctor Londoño, esta es la visión desde la academia, pero usted cree, ya nos dijo que no va a aumentar muy probablemente la abstención, pero ¿hay indecisos para la segunda vuelta?
Sí, claro, porque digamos aproximadamente una tercera parte del voto fue con otros candidatos, con Marta Lucía Ramírez, con Clara López, con Peñalosa, y entonces ese grupo se demora unos días en aterrizar en alguna de las otras dos candidaturas. Luego, hoy en día hay indecisos. El día de las elecciones, claro que no hay indecisos. Ahora, ¿cuánta proporción de los de Marta Lucía se van con Oscar Iván? ¿Cuántos de los de Clara se van con Santos? Peñalosa ha dejado en libertad. ¿Ahí qué pasa? A ver, nosotros no hemos hecho todavía una encuesta posterior a las elecciones del pasado domingo. La vamos a estar empezando a hacer este fin de semana siguiente. Pero las que hicimos previas a la primera elección nos daban que los votantes de Marta Lucía Ramírez sí iban en una mayoría a la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, mientras que los votantes de Clara López y de Peñalosa se dividían muy por mitades. Eso hacía que Oscar Iván Zuluaga estuviera adelante cerca de 7 puntos en una segunda vuelta con respecto a Santos, pero esto era antes de las elecciones. Después de las elecciones hay que ver si algo se ha modificado ese comportamiento. Vamos a tratar el tema de cómo está esta segunda vuelta en sentimientos en las redes sociales con Wigilab. Será después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Andrés Méndez, Wigilabs, redes sociales, social media. Andrés, el resultado que vaticinaron los encuestadores, el que más acertó fue el doctor Londoño. Oscar Iván Zuluaga lo dio prácticamente muy cerca, como lo mostró Semana, y lo mismo Santos. Pero en el sentimiento y en el favoritismo de las redes, ¿cómo se vio? Bien, Juan Guillermo, buenas noches. Básicamente, analizando el tema de redes sociales y sobre todo para el tema de candidatos, hay dos grandes puntos que evaluar. El primero se trata, bueno, aquí estamos viendo la primera gráfica, así fue como quedaron las elecciones, ¿sí? Vemos que Juan Manuel Santos es naranja, azul Oscar Iván, y bueno, ya todos sabemos cómo quedó esto. Vamos al siguiente, eso. Este es el importante. Lo que les decía, hay dos grandes elementos. Uno es lo que se llama el sentimiento positivo. La línea azul oscura es el sentimiento positivo, y para que entiendan rápidamente qué significa sentimiento positivo, lo que uno hace es parametrizar una herramienta semánticamente, es decir, con unas palabras que nos permiten, a partir de la lectura de Twitter y Facebook, saber qué es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con un sentimiento positivo a nivel de palabras. ¿Qué sucede? Por favor, vamos al anterior, disculpen, qué pena. Eso, aquí. Marta Lucía empezó con el sentimiento positivo porcentualmente más grande comparativamente con cualquiera de los otros, ¿sí? De hecho, de segundo estaba el señor Enrique Peñalosa, luego estaba Oscar Iván Zuluaga, luego estaba Juan Manuel Santos y luego Clara López. Eso fue al inicio, vamos a unas 4 o 5 semanas, más o menos. Y al final es interesante que veamos esto. ¿Cómo quedó? Quedó como quedaron las elecciones tal cual. Quedó de primero Oscar Iván Zuluaga, luego Juan Manuel Santos, luego quedó Marta Lucía Ramírez, Clara López y por último Enrique Peñalosa. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Bien, esta gráfica es la de volumen. Es muy diferente hablar de volumen a sentimiento positivo. Volumen es la cantidad total de conversaciones que se hablaron sobre un candidato. De quien más habló durante todo el tiempo fue de Juan Manuel Santos, aunque al inicio se hablaba un poco más de Enrique Peñalosa, ¿sí? Digamos que esto es muy importante. Aquí lo que estamos viendo es como esa captura, esa fotografía de lo que estaban hablando las personas en cada momento dado, ¿de acuerdo? Entonces vemos esa evolución y esto es lo que es la cantidad de personas hablando sobre los candidatos, ¿de acuerdo? Andrés, mil gracias, magnífico el trabajo de Andrés Méndez. Wigilabs, siempre cada semana nos hace la medición en la social media. Bueno, Caterine, su conclusión. Bueno, ¿puedo hacerle una pregunta al doctor Londoño? Rápidamente. Y es, ¿cuántas encuestas vienen ahora? ¿Qué vamos a ver? Esa es una muy buena pregunta. No, nosotros vamos a estar haciendo solamente una encuesta ahora este fin de semana y se estará publicando en 8 días aproximadamente. ¿Cuándo sale? Tenemos la restricción legal de 8 días, una vez. 8 días, sale a la segunda semana antes de la segunda vuelta. Correcto, está saliendo el jueves entrante, que viene siendo como 5 de junio tal vez. 5, sí, Claudia. De junio. A modo personal, doctor, ¿cree que las encuestas influyen en la decisión del votante? Influyen, pero de una forma indeterminada. O sea, no se sabe a qué candidato afectan ni en cuánto.
Son parte del circo electoral, claro, igual que son los debates, igual que es la publicidad, igual que son las salidas en público. Las encuestas juegan un papel, hacen parte del circo, pero uno no puede decir que el que vaya ganando en las encuestas gana las elecciones, porque eso lo hemos visto muchas veces, y el que las va perdiendo las pierde. Hay de todo, hay de todo. Su conclusión, Caterina. Mi conclusión es que definitivamente no, como acaba de decir el doctor Londoño, no podemos asumir al elector como un ser pasivo que va detrás de las encuestas como un borrego. Yo no pienso eso. Lo que pienso es que hay que enriquecer el debate, digamos, en términos de propuestas. Los debates televisivos deben tener muchísimo más espacio, de manera que la falta de criterio o de educación del que podamos padecer en nuestra sociedad no sea la excusa para dejarnos orientar por una encuesta a la hora de definir el voto. Su conclusión, Claudia. Pues Juan, yo estoy de acuerdo con Caterina en que se debe enriquecer el debate, pero adicionalmente a eso lo que se... Por favor, adicionalmente a eso lo que se tiene que hacer es mejorar el nivel educativo y la capacidad y el criterio para tomar una decisión, porque el debate pues es muy chévere y muchas personas también a partir de ahí pueden tomar decisiones, pero otras, y seamos muy realistas, no. Doctor Londoño, una conclusión suya sobre las encuestas y la elección presidencial en Colombia. A ver, Juan Guillermo, las encuestas son un mecanismo de retroalimentación que tienen los líderes de una sociedad o la sociedad misma para entenderse. Aquí, digamos, lo que nos fueron mostrando las encuestas en los últimos meses era que el electorado iba buscando las dos posiciones, la de Santos y la de Zuluaga, como efectivamente ocurrió. Y quiero decir una cosita muy cortica. Las Claudia, cinco encuestas dicen que en segunda vuelta gana Zuluaga. Caterina, Ojo ahí. se nos acabó el tiempo, si me perdona usted, me da pena. Hay que seguir el libreto. Creo firmemente en las encuestas. Son fruto de un trabajo serio y responsable. Las empresas y los hombres que hacen estas encuestas son altamente capacitados, son honestos y realizan un trabajo que es digno de la confianza de los colombianos. Pero el asunto filosófico central es este. Hay encuestas donde hay democracia plena. En regiones o en países o en regímenes como Cuba, Corea del Norte o China, no hay encuestas porque no hay democracia plena. La libertad de prensa, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de tener una opinión contraria a la del gobierno de turno y las encuestas de opinión son actores y factores determinantes no negociables en una democracia. Mil gracias. Les habló Juan Guillermo Ríos. Los espero dentro de 8 días con otro tema y con otros invitados en Los Ángeles de Juan. Doctor Londoño, mil gracias. Con mucho gusto, Sé el Juan esfuerzo Guillermo, que y hizo. disculpe pues haber llegado tarde. A ustedes, bienvenidos siempre. Los Ángeles de Juan.